Bienvenidos. Hoy les hablaré de la investigación interactiva, que nos permitirá entender conceptos como disciplina, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Esta presentación se hace en el marco de Agendes, la Agencia de Estudios Sociales. Pero para avanzar necesitamos entender ciertos principios para tener una base más o menos común. Entonces, les presento al señor René Descartes. Él establece que existe una realidad que debe dar pruebas indudables de su existencia, pero esta realidad es tan grande, tiene tantos elementos, que necesitamos de un método para poder conocerla. Este método implica dudar y tomar esta realidad e ir descomponiéndola. De hecho, la palabra análisis significa lo separado, ¿cierto? Entonces, para poder entender la realidad, tenemos que descomponerla, analizarla y luego recomponerla para reflejarla recursivamente, aunque limitadamente, esa misma realidad. Morin, que es otro filósofo, nos dice que esta perspectiva estableció los principios supralógicos del pensamiento científico moderno, que separó finalmente a las tres grandes áreas del saber humano, como son las ciencias físicas, las ciencias biológicas y la ciencia del hombre, diría Morin. Yo prefiero llamarles ciencias sociales. A este proceso, a esta perspectiva, a esta lógica, yo le llamo el Big Bang de la separación de sujeto y objeto. ¿Por qué? Porque este corriente de pensamiento finalmente estableció que existe un sujeto, quien es quien investiga, y un objeto, que es lo investigado, y que están separados. Esta lógica de pensamiento nace primero siendo metafísica, ¿cierto? Una reflexión abstracta. Luego se aplica concretamente a las ciencias biológicas, físicas y matemáticas, y luego marca el camino de cientificidad de las ciencias del ser humano. Por eso digo que es un Big Bang, porque primero nace metafísico, luego físico, y finalmente se transforma en social. Y con estas lógicas de pensamiento se establecen las áreas del saber humano, las disciplinas. Dejemos eso en pausa por ahora. Pero esta lógica de pensamiento tiene algunos vacíos, como son la individualidad, la simplicidad y la insularidad. La individualidad tiene que ver con que los principios, las teorías, las leyes que se generan en cierto contexto de investigación científica, a veces tratan de ser traspasadas sin ningún tipo de análisis o de reconversión a otro contexto que puede ser diametralmente distinto. Y esto no solo en las ciencias físicas, sino que también en las ciencias sociales. Por ejemplo, mucho se habla hoy en día de las generaciones millennial, Z, baby boomer, etc. Pero esta categorización etaria tiene que ver básicamente con una clasificación europea y estadounidense. Por ejemplo, el término baby boomer deriva del concepto baby boom, que tiene que ver con la explosión o el aumento de natalidad que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno se pregunta si esa clasificación es válidamente aplicable a la realidad latinoamericana. Yo diría que no, pero se usa, ¿cierto? El término de simplicidad tiene que ver con que esta separación en áreas del conocimiento humano genera hiatos, vacíos, diría Morin, que no permiten la comunicación entre las áreas del saber, ¿cierto? Por lo mismo, el conocimiento es reduccionista, porque está limitado o encapsulado en sus mismas lógicas. En tercer lugar, la insularidad tiene que ver con que el pensamiento científico bajo esta lógica es eminentemente occidental, nacido en el seno de Europa, traspasado al resto del mundo, bajo la potencia obviamente cultural y militar y económica de Europa, que subyuga, por supuesto, otras corrientes de pensamiento más latinoamericanistas, asiáticas, africanas, etc. Pero volvamos al raciocinio anterior, ¿cierto? Que el pensamiento de Descartes, más que un hito histórico, es un hito conceptual.
que nos permite entender cómo las áreas del conocimiento se separaron, ¿cierto? Porque era necesario tomar una realidad que era muy grande, descomponerla, analizarla, y luego ir recomponiéndola. Pero el problema está que la descomposición se generó de tal manera que se crearon núcleos muy cerrados de conocimiento, que no permitieron la comunicación, ¿cierto? Y que generaron estos vacíos que les digo, que generaron un conocimiento individual, simple y muy insular. Solo con ello en mente, ahora podemos avanzar al concepto de disciplina, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. El primero, disciplina tiene que ver con un conjunto doctrinal de saberes y principios que deben ser observados, ¿cierto? En la imagen se ve un maestro con su discípulo, un maestro con un aprendiz, ¿cierto? El aprendiz es quien captaba o agarraba toda la enseñanza del maestro. De hecho, discípulo significa el que aprende, el que capta, el que agarra. De ahí también deriva la palabra disciplina, porque disciplina tiene que ver con captar un conjunto de doctrinas, saberes y principios, ¿cierto? También disciplina hace referencia a un orden y a la observancia de dicho orden. Pero obviamente nosotros en investigación no usamos el concepto de disciplina bajo el concepto de orden, sino que más bien de este conjunto doctrinal de saberes y principios, ¿cierto? Más que con el comportamiento, por así decirlo. Entonces, si pudiésemos decirlo metafóricamente hablando, disciplina pudiese ser representado por un átomo, que en su núcleo tiene estos principios duros, este conjunto doctrinal de saberes, y alrededor tiene unos electrones que serían unos principios más fronterizos, ¿cierto? Por su parte, interdisciplina tiene que ver con lo que está entre dos o más disciplinas. Es este juego que se genera en las fronteras. Imagínense dos átomos que están interactuando y sus electrones están comunicando información. Lo que está pasando en las fronteras de estos átomos sería lo interdisciplinar. El prefijo inter significa justamente entre, en medio o entre varios. Así el concepto aparece como lo que está entre disciplinas, lo que está en medio de ellas, conocimientos y principios que no son ni de una ni de otra disciplina propiamente tal, sino que están entre ellas. Imagínense la psicología social, que es una interdisciplina entre la psicología y la sociología. De hecho, existe la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. Por su parte, multidisciplinar tiene que ver literalmente con muchas disciplinas. El prefijo multi significa literalmente muchos. Pero aquí ustedes dirán, pero a mí me habían enseñado que lo multidisciplinario era lo concepto que teníamos que propender, ¿cierto? Era lo que teníamos que favorecer. Pero si se fijan, les presento aquí que existen varias disciplinas que están poniendo su objeto de interés en un fenómeno particular, pero que no están comunicándose entre ellas, ¿cierto? Entonces, lo multidisciplinario simplemente tiene que ver con muchas disciplinas actuando sobre un fenómeno de interés. Pero la diferencia es que aquí no están interactuando. Entonces, ¿qué hay más allá? Existe entonces la transdisciplina. La transdisciplina tiene que ver con que habiendo más de una disciplina, interactúan de una manera más profunda que lo interdisciplinario, porque lo interdisciplinario tocaba las fronteras, pero aquí hay una interacción más profunda que incluso llega a los núcleos de estas disciplinas, de estos principios y saberes, ¿cierto? Transdisciplina, por lo tanto, es aquel conjunto de conocimientos y principios que está dentro y en medio de dos o más disciplinas. El prefijo trans significa a través de. Por lo tanto, cuando hablamos de un fenómeno transdisciplinario, es aquello que atraviesa no solo las fronteras de varias disciplinas, sino que también pasa por los núcleos de las mismas. Es pertinente decir
el prefijo trans también significa lo que está al otro lado de, pero esa concepción no se utiliza cuando se habla de transdisciplina. ¿Ya? La figura puede ser mejorada, pero imagínenselo de la siguiente manera. Tomen 3 lupas, pónganla una al lado de la otra y pasen un haz de luz. Ese sería un análisis transdisciplinario. Son 3 lupas que son distintas. No se convirtieron en una, pero pudieron mirar un fenómeno interactuando profundamente. Entonces, si se fijan, esta es una distinción más conceptual pedagógica, más que taxonómica rígida. Entonces yo los invito a más que a distinguir entre disciplinas, interdisciplinas, multidisciplinas y transdisciplinas, a distinguir entre los conceptos de miradas interactivas y miradas no interactivas. Las miradas no interactivas serían justamente las concepciones disciplinares o las multidisciplinares. ¿Por qué? Porque en la disciplina yo estoy ejerciendo o conociendo con lo que yo sé de mi disciplina propiamente tal. No interactúo con otra, no converso con otra, no me conecto con otra. Por su parte, en lo multidisciplinar, yo estoy con varias mirando un objeto de interés, pero no estoy interactuando con esas varias. En cambio, en la mirada interactiva, donde podría estar la interdisciplina y la transdisciplina, yo interactúo efectivamente, me conecto en principio con las fronteras y luego ya más profundamente con fronteras y núcleos de mis saberes para analizar un fenómeno que es complejo. Entonces, el desafío es a desarrollar una actitud interactiva y una aptitud interactiva. ¿A qué nos referimos? La actitud tiene que ver con mi disposición a conocer, a interactuar, a aprender, a conceder e incluso a decir esto no lo sé. O yo sé que hay un otro. De hecho, la actitud implica la conciencia de un otro. Entonces, si yo sé que existe un otro, sé que mi conocimiento es limitado. Por lo tanto, necesito del otro para fortalecerlo. En cambio, la aptitud tiene que ver con la capacidad, mi capacidad de conocer, de hacer, de generar y de crear. La aptitud implica entonces conciencia de límite. Yo sé que existe el otro, que es especialista en algo. Yo sé que el coronavirus, por ejemplo, tiene implicancias sociales, pero a la hora de generar una intervención médica, yo no voy a hacer esa intervención porque yo no soy especialista en el ámbito sanitario. Se lo voy a dejar al especialista en el ámbito sanitario. Pero mi actitud, por ejemplo, conocía a ese otro. Mi aptitud me decía, ah, pero tú no lo sabes hacer, hay otro que lo sabe hacer. Entonces, en la investigación tenemos que ir manejando adecuadamente la actitud con la aptitud. Un ejemplo icónico que debería ser objeto de investigaciones transdisciplinarias sería la pobreza, ¿cierto? Porque tiene implicancias económicas, sociales, pedagógicas, psicológicas, pero en general siempre se ha estudiado con campos separados. El economista por un lado, el trabajador social por el otro, el sociólogo por una parte, el psicólogo por otra, el pedagogo en la sala de clase, etc. Pero si se juntaran en la juguera intelectual, que sería, por ejemplo, una sala para coordinar visiones, podrían generar un análisis de este fenómeno mucho más rico y útil. Entonces, si queremos analizar un fenómeno desde una perspectiva más amplia, superando esta lógica reduccionista, simplista, individualista, ¿cierto? Y eurocéntrica, la investigación interactiva es la clave, ¿cierto? Pero ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo se puede desarrollar esta mirada? Primero, aprenda de otras áreas del conocimiento. Investigue, tome un libro, tome un paper, un documento, lo que sea, y aprenda de otras áreas del conocimiento. Vea YouTube, si usted es filósofo, aprenda de física, si usted es físico, aprenda de filosofía. Establezca relaciones con otros cientistas fuera de su área de trabajo. Este tiempo especial de confinamiento nos ha permitido acceder a un conjunto de seminarios de manera virtual que antes no hubiésemos ido de manera física.
Inscríbase en otros seminarios que no sean de su área de conocimiento. Por último, tome un fenómeno de su área disciplinar y vea lo que dicen otras disciplinas del mismo. Se sorprendería ver cómo ciertas disciplinas que usted desconocía han analizado el mismo fenómeno y han aportado otra mirada distinta que usted desconocía. Entonces, del Big Bang que separó sujeto y objeto, yo los invito a generar el Big Crunch del sujeto y objeto, que los reunifica, no para volverlos uno, sino que para hacer una mirada más compleja de la realidad. Entonces, si antes teníamos una realidad que para Descartes era una realidad objetiva, ahora decimos que tenemos una realidad que es compleja, ¿cierto? Y que este método cartesiano que separó las áreas del conocimiento en campos disciplinares, ¿cierto? Podamos tomarlos y a través de la actitud, ¿cierto? Que es mi disposición a conocer, mi disposición a entender y mi disposición a saber y a la conciencia del otro, permita interactuar, ¿cierto? No para volver una realidad única, porque el ser humano no puede conocer todo de todo, pero sí somos capaces de entender que existe un otro. Y al saber eso, podemos interactuar con ese otro y podemos establecer una multiplicidad de miradas que nos permitan conocer más adecuadamente esta realidad que es compleja. Por lo tanto, la actitud presenta posibilidades. No es una regla, ¿cierto? Uno podría generar acciones investigativas desde su propio campo disciplinar, por supuesto, eso es muy necesario. Podría generar trabajos multidisciplinarios, por supuesto. Podría generar trabajos interdisciplinarios, por supuesto. Podría generar también trabajos transdisciplinarios. El punto no es un juicio de valor a las miradas, es más bien tener conciencia de que mi posición disciplinar es una posición limitada. Y si yo hago desarrollo de mi propio campo disciplinar sin conocer lo que está haciendo el otro, inevitablemente mi conocimiento estará limitado. Es solo una invitación a tener conciencia del otro y a generar esta investigación interactiva. No como tratando de decir que lo anterior era malo, para nada, sino que lo anterior era limitado. Y si no estábamos conscientes de esa limitación, pues bien, ahora tenemos un conjunto de posibilidades por desarrollar. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.